¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 150 y en esta ocasión hablaremos de Atrapado sin salida, de Ken Kesey. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Esta semana hablaremos sobre un libro que trata de un tema que tiene un poco que ver con mi profesión. Yo soy psicólogo educativo, aunque en realidad mi trabajo no se parece mucho a lo que quizás te imagines que hace una persona con esta formación. De todos modos, parte de mi formación profesional es conocer, en lo general, la manera en que se diagnostican y atienden a las personas que tienen algún tipo de trastorno mental. Depresión, ansiedad, alguna fobia incapacitante, esquizofrenia, trastornos como esos. Que en realidad, la inmensa mayoría de las veces son atendidos por psiquiatras, no por psicólogos. Claro, lo anterior implica también conocer un poco de cómo es que todos estos trastornos eran tratados en el pasado. Y vaya que había algunas maneras de atender a las personas con algún trastorno mental que, vistas actualmente, te hacen preguntarte si no estaban causando más daño a la persona que beneficio. Atrapado sin salida de Ken Kesey, un libro publicado originalmente en 1962 y con el título original en inglés de One Flew Over the Cuckoo's Nest, es una novela que nos lleva a conocer cómo funcionaba un ala psiquiátrica de un hospital de Estados Unidos a finales de los años 50 e inicios de los 60 del siglo pasado. Hace pues más de 50 años. Y vemos un poco de esto que platicamos, de la manera de tratar a las personas con algún trastorno mental, no muy buenas que digamos. El autor, de hecho, trabajó en un ala psiquiátrica en un hospital y conoció de primera mano tanto a pacientes como a médicos, psiquiatras, enfermeras y el resto del personal que trabaja en un lugar como este. Precisamente fueron sus experiencias en este lugar lo que lo motivaron a escribir este libro y mostrar un poco de la realidad que vivían las personas con algún trastorno mental. Porque no solo eran aisladas en la sociedad, rechazadas por otras personas porque les temen o simplemente no entienden en qué consiste su trastorno, algo que no ha cambiado tanto 50 años después, la verdad, sino que además la atención que recibían quizás no era la que necesitaban. Este libro también fue adaptado al cine en 1975, con una película del mismo nombre protagonizada por Jack Nicholson, que es considerada un clásico de este medio, y ganó 5 premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz Principal y Mejor Guión Adaptado. Prácticamente todos los premios Oscar importantes. De hecho, es probable que más bien conozcas Atrapado sin salida por esta adaptación al cine y no tanto por el libro, o por la adaptación al teatro de 1963. La popularidad de la cinta es enorme, aunque hace cambios importantes a la novela, así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. Esta historia nos es contada por uno de los personajes que participan en ella. No realmente el protagonista, que es otro, ni tampoco un personaje que intervenga tanto en la mayoría de los eventos del libro, pero es uno de los personajes principales. Este personaje se encuentra internado en el ala psiquiátrica de un hospital de California, al cuidado del personal de ese lugar que está dirigido por la enfermera Rachel. No es que el hospital sea muy progresivo para la época. No, en realidad hay un administrador del ala psiquiátrica que es el responsable del lugar, pero para todos los fines prácticos y no prácticos, la enfermera Ratched es quien decide y supervisa todo lo que ahí ocurre. Nuestro narrador, que parece estar destinado a pasar muchos años más en el ala psiquiátrica, si no es que toda su vida, es llamado por todos el jefe Bromden. Esto debido a que es un nativo americano, que de paso es altísimo, de 2 metros de alto y de un físico imponente, así que el apodo le ajusta por más de una razón. Sin embargo, es así como le llaman, no porque a él le guste, pues desde que llegó al ala psiquiátrica del hospital nunca le ha dirigido una palabra a nadie.
pero obedece a las indicaciones que le hacen por medio de señas, así que el personal del hospital ha diagnosticado que es sordo y de poca inteligencia. La verdad es que nuestro narrador solamente finge no entender lo que le dicen para que lo dejen en paz. Pero esto no quiere decir que su estancia en el hospital no esté justificada. El jefe Bromden parece padecer de un caso de esquizofrenia que le da ataques de paranoia muy fuertes. Suele tener alucinaciones tan vívidas que cree que realmente están pasando, y le pasan principalmente durante la noche en el hospital. Alucina que dentro de las paredes, el techo y el piso del edificio hay instalada una compleja maquinaria cuya función es mantener controlados a los pacientes, a través de una niebla narcótica y de una constante vigilancia con un sistema de cámaras extremadamente sofisticado. Incluso, toda esta maquinaria es en ocasiones usada para controlar a los pacientes directamente. Es decir, son extraídos de sus habitaciones y les hacen algunos ajustes en el cerebro. Claro, cuando se están portando de una manera indeseable. Y cuando el jefe Bromden tiene alguna de estas alucinaciones, pierde la conciencia y después despierta dentro del hospital sin saber qué fue lo que pasó. Esto, en la lógica que él tiene, no hace más que confirmar que sus alucinaciones son auténticas. Y claro, también dentro de esta lógica, todo el personal del hospital colabora con esta maquinaria. La enfermera Ratched y ninguno de los demás pacientes ni de las personas fuera del hospital admite que eso está pasando, o incluso algunos ni se dan cuenta de esto. Todo esto de acuerdo a lo que cree el jefe Bromden. Y bueno, como todos creen que el jefe Bromden no los escucha, nuestro narrador puede andar tranquilamente por el hospital, a veces sin que nadie repare en su presencia. Como nunca habla, ni hace ruido, ni contesta, casi lo ignoran como si fuera un mueble. Así que el jefe Bromden se entera de todo lo que ocurre, incluso de las cosas que se supone no debería enterarse. Entre estas cosas hay algunas un poco desagradables que no se alejan tanto de las alucinaciones del jefe Bromden. La enfermera Ratched se encarga de mantener a raya a todos los pacientes del ala psiquiátrica, que son todos hombres, ejerciendo abuso psicológico hacia ellos. Básicamente los hace sentir inapropiados, incómodos, avergonzados con ellos mismos y, en general, mal con estar ahí. Y esto lo hace de manera sutil, tan poco evidente que los pacientes no pueden quejarse de que son maltratados. Son cosas como la manera de señalar un error, el tono de voz, las palabras, que casi siempre esconden alguna amenaza. Por ello, los directivos del hospital dicen con orgullo que el ala psiquiátrica ha dejado atrás su pasado inhumano y que todo marcha perfectamente. Algo un poco contradictorio. De modo que la vida en el hospital es gris y monótona, con la enfermera Ratched reinando suprema en el ala psiquiátrica, con la complicidad de sus asistentes que ella misma selecciona para que hagan su entera voluntad. Esto hasta que un día llega al hospital un nuevo paciente, un hombre llamado Randall McMurphy. McMurphy es un hombre fornido, pelirrojo, bullicioso, que se conduce con absoluta seguridad en sí mismo. De hecho, lo primero que hace al llegar al ala psiquiátrica es reírse de lo absurdo que se ven todos los pacientes. Y es la primera risa sincera que se escuche en ese lugar en muchos años. McMurphy ha declarado tener un trastorno mental para evitar ser encarcelado. Esto después de que estuvo involucrado en una riña que dejó a su oponente en muy malas condiciones. De acuerdo a la lógica de McMurphy, pasar el tiempo en el ala psiquiátrica será más entretenido y más fácil que estar encerrado en una cárcel convencional. Inmediatamente, la enfermera Ratched ve a McMurphy como una amenaza para el orden que ha logrado crear en el hospital. Y McMurphy empieza a hacer todo lo que se le ocurre para meter algo de emoción a la vida de los pacientes, recordándoles que son personas que valen la pena y de paso también busca ser quien manda en ese lugar. ¿Qué pasará entre McMurphy y la enfermera Ratched? ¿Logrará la enfermera Ratched conservar el control del ala psiquiátrica? ¿Y qué papel juega en todo esto el jefe Bromden?
Esto lo descubrirás leyendo Atrapado sin salida de Ken Kesey. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? Yo creo que lo principal es que te muestra las condiciones en las que vivían los pacientes psiquiátricos a mediados del siglo XX. En ese entonces, el enfoque de atención trataba de controlar lo que podían hacer y no podían hacer las personas. Y más que ayudarlos a vivir de manera saludable, los condenaba a vivir con un trastorno que los aislaba de la sociedad. Este enfoque se ha abandonado con el paso del tiempo, pues también se ha descubierto lo que en este libro se hace evidente, que no funcionaba para muchos casos. Algunos de los pacientes que conocemos en este hospital no tienen un trastorno que los haga peligrosos para ellos mismos o para otras personas. Algunos simplemente están ahí porque padecen de ansiedad o de depresión. Y bueno, imagínate una persona que tiene estos padecimientos estando encerrada en un hospital donde hay una persona que le recuerda que hay algo mal con ella. No es el mejor ambiente para que una persona viva feliz, y mucho menos para que pueda salir de nuevo e integrarse a la sociedad. En este sentido, el personaje de la enfermera Rachel es muy interesante, porque ella, por su formación, por su experiencia, conoce las debilidades de los pacientes que tiene a su cuidado y las usa para poder controlarlos. Es decir, conoce su parte más vulnerable y se aprovecha de ella, lo cual es algo bastante ruin y muy cruel. Pero como vemos, los administradores del hospital están muy contentos porque los pacientes se comportan bien, nunca hacen escándalo, no han tenido problemas, ocurren todas las cosas con el orden que se ha previsto, incluso ven la tele a sus horas, se duermen a sus horas, toman sus medicamentos. No hay quejas. Claro, el hospital marcha como si fuera una maquinaria perfectamente engrasada, que es un poco lo que alucina el jefe Bromden. Y de hecho sus alucinaciones tienen un carácter simbólico. Esta maquinaria que él se imagina que está controlando a los pacientes, y no solo a los pacientes, sino a todas las personas que viven en el mundo, es una alegoría de la manera tan mecánica de tratar a las personas que tenían trastornos mentales en aquella época. O en general, la manera en la que la psiquiatría y la psicología de la época enfrentaban este tipo de problemas. Como si los seres humanos fuéramos máquinas a las cuales si les das los estímulos apropiados van a tener las respuestas apropiadas. Como ya mencionamos, esto ha cambiado mucho con el paso del tiempo. No es que fuera un enfoque 100% equivocado, pero se llevó a un extremo tal que de verdad deshumanizaba a las personas. Y todo lo que ocurre en este libro, incluso algunas de las cosas que te pueden parecer más extremas, créeme que pasaban en los hospitales psiquiátricos de todo el mundo. Y esto me lleva al segundo punto positivo de este libro, que es que te hace cuestionarte sobre tus creencias acerca de la salud mental. Y este libro lo logra a través de mostrarte a las personas con trastornos mentales como seres humanos, igual de complejos como cualquier otra persona. No como si fueran menos o un grupo aparte o fueran unos desadaptados. Y esta es una parte esencial para que una persona con un trastorno mental tenga una vida satisfactoria. McMurphy nos ejemplifica esto al extremo, pues él ve mucho más allá que el trastorno de las personas y las trata como individuos. Sí, a lo mejor hay por ahí un personaje que es muy ansioso, otro que es muy depresivo, uno que realmente parece que está ahí más para esconderse que porque realmente no pueda funcionar en sociedad y así como es en muchos casos. Pero a McMurphy no le interesa tanto eso, sino la persona que hay debajo de todo eso, lo que esencialmente hace a alguien único. No porque una persona tenga depresión o esquizofrenia deja de ser una persona. Y McMurphy, de una manera un poco vulgar y también bastante desparpajada, se los recuerda a los pacientes. Sí, hay algunos pacientes que están internados ahí porque definitivamente no pueden funcionar excepto con asistencia médica. Pero los pacientes con los que se asocia McMurphy son pacientes que podrían recuperarse si es que se dieran las condiciones apropiadas y desafortunadamente en el hospital no se las dan.
De hecho, parece todo lo contrario, como ya lo hemos mencionado. Parece que más bien lo que está logrando esta ala psiquiátrica en particular es mantenerlos allí encerrados. En Atrapados sin salida, el autor no huye a mostrarnos realmente los efectos que tiene para una persona los trastornos mentales. Al contrario, nos los muestra con bastante crudeza, de una manera no maquillada y bastante auténtica. Esto hace que los personajes sean más humanos, por contradictorio que suene. Cuando los ves en sus momentos más vulnerables, cuando están sufriendo de una crisis o incluso cuando están pasando por algunos de los peores momentos en su vida, porque sí les pasan cosas bastante drásticas a lo largo de este libro a los personajes, es que te das cuenta de que realmente te importa lo que les pasa porque los has conocido a lo largo del libro, porque te has dado cuenta que son más que su trastorno. Y realmente entiendes lo difícil que es vivir con un trastorno de este tipo. Pero también te das cuenta de que eso no le resta a la persona valor. Creo que en general la mayoría de las personas conocen poco o nada acerca de qué cambios causa en las personas un trastorno mental. Tan solo la depresión, que es un trastorno muy común en el mundo moderno, las personas cerca de aquella que tiene depresión a veces incluso la tratan como si tener depresión fuera algo contagioso, como si fuera un resfriado. Y no es el caso. Y también hacen muchos juicios al respecto del trastorno y opinan como si fueran expertos y terminan haciendo a la persona sentirse mal, incómoda consigo misma y bueno. Pasan muchas cosas que se podrían evitar si tuviéramos un mejor conocimiento y tuviéramos mayor apertura para hablar acerca de la salud mental de las personas. Y al final es una parte muy importante de todos nosotros. Y por último, el punto de vista del jefe Bromden, que es el narrador de todo el libro, le da un toque de irrealidad a algunos aspectos de la historia. Es decir, es realista la manera en la que se presenta el funcionamiento de un hospital, pero la manera en la que el jefe Bromden ve las cosas le da un toque casi mágico a lo que pasa, pues se combinan sus alucinaciones con aquello que realmente ha pasado. Y como ya vimos, con mucho simbolismo. Y también con un poco de sentido del humor, porque de otro modo este libro sería muy deprimente. De repente hay momentos graciosos, algunos propiciados por McMurphy, la mayoría de ellos, y después, conforme avance el libro, también propiciados por otros de los personajes que están internos en el ala psiquiátrica de este hospital. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Pues es brutal a veces. La vida en un hospital psiquiátrico no es nada grata, aunque no es abiertamente violenta la situación al principio del libro. Si te das cuenta de todos los efectos negativos que tiene el comportamiento de la enfermera Ratched en ellos, y más adelante esta cosa va escalando, porque como la enfermera Ratched se siente amenazada por McMurphy, empieza a ejercer un control aún más estricto de lo que ya lo hacía. Y todo esto lo vemos sin muchos filtros. Como ya mencionamos, el autor es bastante auténtico y honesto con lo que nos presenta en Atrapados sin salida. Y esto podría no ser agradable para ti, así que tenlo en cuenta. Por otra parte, McMurphy como un agente de cambio o liberador para el resto de los pacientes es interesante, pero también puedes sentirlo como un estereotipo. Esto porque la idea detrás de este libro ha sido usada en distintas obras de ficción posteriores. Por lo tanto, la novedad que tenía en su momento se puede perder. Este personaje un poco rural, grosero, vulgar, que mete desorden en un entorno muy cuadrado, seguramente te suena el argumento de muchas películas que has visto desde, los años 70 para acá. Desde luego, al momento que se escribió este libro era una idea que no se había usado tanto, pero aún así puedes sentir la trillada. Así que, en resumen, ¿recomendaría Atrapado sin salida de Ken Kesey? Sí, es un libro que toca un tema complicado de una manera honesta y auténtica. Te hace cuestionarte sobre el valor de las personas y el impacto para alguien de padecer un trastorno mental. No solo por el trastorno mismo, sino por todo lo que esto implica para un individuo,
Es un libro crudo, pero no podría ser de otra manera. Muy recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Atrapado sin salida de Ken Kesey. Ahora la parte final del podcast. Como es costumbre, este podcast es traído a ti gracias a los patrones de A la Aventura, que cada mes ayudan a que este podcast sea posible. Son patrones como Karen Rain, que ayudan con los costos de producción de este podcast. Si quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, puedes hacerlo visitando patreon.com/alaventura. U otra manera de hacerlo es visitando la página alaventura.net/libros, a donde puedes encontrar enlaces para comprar los libros de los que hemos hablado en este podcast. Y una fracción de esa compra es destinada a la aventura. Y parece que este podcast tiene algún tipo de maldición porque en el momento que regreso a hacerlo, me enfermo. Así que por eso es que suena un poco más nasal que de costumbre. Por suerte, ya me estoy recuperando y no pasó a mayores el resfriado que tuve. Fue una coincidencia curiosa, sin embargo, parece que hacer el podcast me enferma. Bueno, no realmente, pero hay que admitir que la sincronía fue mucha. Además, esta semana pudimos hablar de un libro que a mí me parece muy interesante, que aunque la película es también muy buena, creo que en el libro se manejan algunos temas de manera un tanto diferente e incluso puede que sean interpretaciones diferentes de la misma situación. Así que puedes hacer la comparación si ya has visto la película y después ves el libro, o al revés. Y también, tenemos saludos para las personas que escuchan este podcast, como tú. Saludos para Juan José Ramírez, para Carlos Sotino, que bueno, ahora ya sabes que Jack Nicholson sí se ve a color. Saludos también para Teodoro Balmaceda, para Lord Cinder, @Gustavo Juárez, para Gerardovich, @Gerardo_HDZM, y gracias por la recomendación del libro. También gracias a todos los que dieron sugerencias sobre artículos promocionales posibles para este podcast. Me han dado algunas ideas interesantes y espero pronto tener algún artículo promocional para el podcast. Y esta semana en particular te recomiendo que visites queleemoshoy.com, que es el hogar del podcast ¿Qué leemos hoy? Es un podcast también de libros con recomendaciones y que a mí me gustó mucho el primer episodio que escuché. Así que puede que a ti también te parezca muy interesante si estás buscando más cosas que escuchar que estén relacionadas con el mundo de los libros. Recuerda, el sitio es queleemoshoy.com. Va a haber un enlace en la descripción de este episodio y también pues la vas a encontrar en la sección de podcast amigos de alaventura.net. Así que ese también es un buen pretexto para que visites alaventura.net, que es el hogar de este podcast. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y no dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres, a tu manera. Y recuerda, no puedes ser realmente fuerte hasta que ves el lado divertido de las cosas. Hasta la próxima.